a pedir, porque todavía para el break falta, que tengan la amabilidad de levantar la mano las personas que nunca aprobaron ninguna materia en la Facultad de Derecho. No lo puedo creer que no haya ninguna. Alguna debe haber. Una. Todos los demás, abogados o estudiantes frustrados de Derecho. Esto de que hablamos para afuera y el foro, mazo. Bueno, no importa, pero es bueno que lo intentemos, pero vean que estamos hablándonos entre nosotros todavía. Y no del todo bien. Todos los que tomamos la palabra, excepto Manino, que habló 4 minutos, no sé si después tendrá algo en el cierre, excepto Manino, 10 abogados y 3 abogadas vamos a hablar hoy acá. Nadie, salvo Manino, que no sea abogado, toma el micrófono, por lo menos como orador. ¿Por qué empiezo así la presentación de esta segunda parte del panel que estamos llevando adelante? A Iván Tesari le tocó presentar a Grajales, a Cataldo, a Benvenuto Viñola, que son funcionarios judiciales, magistrados, que vinieron a mostrar, como vieron, con pasión, con orgullo, con convicción, una reflexión, digamos, sistémica de lo que es el fenómeno comunicacional del derecho, una mirada sobre cómo solucionar los problemas a partir de llegar a la gente, una mirada cómo funciona ese aparato que llamamos mal la justicia y que es la administración de justicia o el sistema judicial o la organización judicial. En este panel, en esta parte del panel que me toca presentar a mí, vamos a tener 2 experiencias, se nos frustró la de México, 2 experiencias que van a mirar afuera de los tribunales, aún más afuera de lo que Cataldo decía, que me pareció muy importante tener esa mirada de lo que tiene que atajarse antes. Vamos a tratar sobre, digamos, esos casos que vuelan por abajo del radar del sistema de justicia. En primer lugar, y es a quien voy a presentar ahora, el doctor Fernando Mumare, que es doctor en Derecho, juez municipal de faltas de la Municipalidad de General Pueyrredón, docente del doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, profesor titular de Gestión Jurídica de Proyectos Educativos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA, y además es un amigo con el que hemos compartido sueños que para decirlo técnicamente, nos dejaron bastante caliente hace unos cuantos años, pero que vamos a seguir trabajando y seguro que de algo de eso va a hablar. El título de su presentación es Justicia Municipal, Vecinal o de Aproximación, Presente y Futuro de la Justicia de Menor Cuantía. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Cuando el señor diputado me invitó, me resistí un poco porque creo que la cantidad de expositores que hay y la talla de los mismos daban más que respuestas a lo que nosotros estamos buscando, y yo estoy más cerca de estar a las 20 horas para hacer preguntas que para poder aportar. Pero bueno, hace 19 años que soy juez de faltas y tengo una mirada bastante profunda sobre los problemas que atañe la parcela que me toca a mí trabajar. Cuando hablamos de los problemas de justicia, estamos hablando de problemas inconmensurables. No estamos hablando de 2 o 3 herramientas. Estamos hablando de problemas que atañen a muchos operadores de justicia y a quienes articulan con los operadores de justicia. Cuando nosotros decimos que la gente tiene una mala imagen de la justicia, no es solamente la responsabilidad de uno en lo que a uno le toca. Es un lugar múltiple donde interactúa con el poder político, con la prevención, donde se interactúan los abogados, la mediación, y donde se trata de establecer como valor justicia la paz social. Para tratar de ser sintético, yo lo primero que traté de plantearme eran cuáles eran los 3 interrogantes o las 3 palabras que debían cruzar mi trabajo. Y ahí me di cuenta que no estaba dando respuestas. Creo que la primera es el servicio. Nosotros desde la municipalidad debemos dar un servicio que contribuya a la paz social. Y evidentemente no estamos dando con la tecla o no estamos a la altura de las necesidades. La segunda es la familiaridad o la aproximación, por eso dice justicia de proximidad.
¿Yo realmente estoy encima del problema? ¿Detecto cuál es el trasfondo? ¿Conozco a los actores? Y esto tiene que ver mucho con el tercer tema, que es el que el doctor Cataldo mencionó y el doctor Contegrán, que es la territorialidad. Y ahí me empezó a dar vueltas en la cabeza qué está pasando. Y bueno, está pasando que las municipalidades fueron el primer lugar donde se incardinó la justicia. Desde el 1570, por ahí en adelante, que se constituyó el virreinato, en los municipios se estableció la justicia. ¿Y eso qué era? Era el primer cordón. Era el lugar donde había una descentralización territorial acorde con una cantidad mínima de población. Y quien resolvía el conflicto conocía a los actores y vivía ahí. Y esto funcionó mucho por delante, hasta el año 1821. En el año 1821, la famosa discusión entre el federalismo y el centralismo, salió derrotado el federalismo. Y en ese sentido salió derrotada la justicia, en términos de que ahí se desapareció el municipio y desapareció la justicia encardinada en el municipio. Se crearon los juzgados de paz, que de alguna manera intentaron suplir esto, pero ya con funcionarios que enviaba la provincia y, en definitiva, con una mirada encardinada en la territorialidad que la provincia entendía como necesaria en su política. Esto siguió así hasta que se sanciona la Constitución de la Nación y se sigue diluyendo un poco la implementación de las responsabilidades municipales. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente nos pasa por arriba. Si nosotros no damos la respuesta, la gente nos la va a exigir. No tenemos forma de decir que no. Entonces empieza en la ciudad de Buenos Aires, en la municipalidad de Buenos Aires, la justicia de faltas en el año 1944. Y esta justicia de faltas intentó empezar a dar respuestas a esos problemas convivenciales menores. Problemas convivenciales menores que son problemas de menor cuantía, que después se van a derivar en dos grandes focos, ¿no? Por un lado tenemos la justicia penal, que nacen en estas contravenciones. Justamente la contravención es el primer escalón donde la persona violenta una norma que constituye una norma de paz social. Y por otro lado, en los temas civiles, ¿no? Empezamos a encontrar como las denuncias de ruidos molestos, los problemas de convivencia, el famoso muro que divide un vecino del otro. Y esto empieza a exigirle a los municipios respuesta en algo que los municipios no tenían las herramientas. En el año 1989, un fallo, o sea que la justicia es la que dio respuesta a lo que no daba el poder político en ese momento, un fallo que se llamó Rivademar, muy famoso, le dio a la municipalidad la verdadera autonomía para poder llevar adelante cosas que les estaban exigiendo la gente y que todavía no tenía la capacidad de dar respuesta. Ahí nos encontramos parados, en un momento entre 1989 y la fecha, donde nosotros encontramos que la justicia empieza a tener, la justicia en términos no de operadores jurídicos, sino de sistema, en la municipalidad, que da respuestas con las pocas herramientas que tiene. Pero ¿qué es lo que cambió? Cambió la territorialidad. Cuando yo era chico, hace muchos años, la ciudad tenía un marco establecido por determinadas calles, que eran donde quedaba el límite de la ciudad. En ese marco de desenvolvimiento estaba el Estado presente. Había salas de salud, estaba el hospital, estaba la comisaría, estaban los clubes, estaban los colegios. ¿Y qué pasó del año 2000 en adelante? Podemos empezar más para atrás, pero vamos a pararnos en los últimos 20 años. Creció territorialmente en forma vertiginosa la ciudad, por fuera de esa estructura. ¿Y ahí hay algo del Estado? Nada. Como no hay nada del Estado, empieza a haber una justicia paralela, que cuando es microscópica no nos damos cuenta, cuando abarca el 3, 4, 5% de la población. Hoy yo me animo a preguntar, cuando nosotros legislamos, ¿a qué porcentaje de la población estamos dirigiendo nuestra legislación? Hay un 30% de gente mayor que está jubilada, que tiene bastantes pocos problemas legales, digamos, de ir a un juicio. Con lo cual no es el público directamente al que apuntamos. Y después del otro 70%, prácticamente la mitad está fuera del sistema. Y uno me dice, bueno, no, está fuera del sistema, no, tiene que cumplir la ley. Donde ellos viven no se cumple la ley. Hoy hablábamos con un fiscal antes de entrar acá que me contaba que tuvo que ir con un chaleco antibalas para hacer un procedimiento. ¿Somos conscientes que si nosotros no integramos esto en algún momento dado nos va a explotar a todos? Porque la gente
no tiene forma de comportarse de una manera determinada con un conocimiento legal cuando el 50% de los chicos no terminan el colegio. Cifras oficiales. Ese 50% no es proporcional a toda la ciudad. Esto lo quiero que lo tengan claro. Con lo cual, nosotros debemos necesariamente tener presencia con el Estado. ¿Y quién es el primer responsable? El municipio. Y el municipio tiene que llegar allí. ¿Cómo tiene que llegar? Tiene que llegar de 1000 maneras. Las casas de justicia articuladas con el municipio es una. Pero lo más importante es que el Estado esté, no que el Estado pretenda resolver un conflicto, que por otra parte es como un eufemismo, ¿no? Porque en realidad uno no resuelve el conflicto. Uno lo que hace es le da la razón a alguien. Nosotros no estamos mirando la justicia desde el punto de vista restaurativo. Nosotros nos buscamos la recomposición de las relaciones de los vecinos, que es a lo que deberíamos trabajar. La verdad es que el Estado, a través de sus distintas legislaciones, fue encaminando un poco esto. Y en el año 2008 nos dio una muy buena noticia, la verdad muy linda. Se creó, a través de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, la posibilidad de que las autoridades administrativas que resolvieran esos conflictos, que en este caso en el municipio le toca a un juzgado de faltas, tuvieran la posibilidad de establecer indemnizaciones. Indemnizaciones de menor cuantía. O sea que ya no solamente estamos hablando de las contravenciones, sino también estamos hablando de un descongestionamiento de causas civiles o comerciales. Descongestionamiento que en algunos casos, y en estas cuestiones territoriales, ni siquiera llegan. Digo, ¿cuántas veces uno va y le reparan el auto y no le dieron las indicaciones de cuánto iba a salir y después se encuentra una sorpresa y uno con tal de no meterse en un lío, en una demanda, va y paga? Bueno, este tipo de situaciones que hoy tienen una respuesta en el Estado y lo tienen en el Estado comunal, en la municipalidad, empieza a dar una nueva herramienta. También la legislación en materia de tránsito trajo unas nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque incorporó la posibilidad de dar cursos, de que uno redima la multa en vez de ir pagando, a hacer un curso. Y los índices de reincidencia de alguien que hace un curso son bajísimos, porque tiene que ir 5 días seguidos durante 4 horas a escuchar todo el sistema, cómo funciona, y los perjuicios que se ocasionan a partir de lo que uno hace. Lo cual la gente prefiere pagar 6.000 pesos de la multa y no hacer el curso. Miré otros modelos. En todo el mundo, los municipios tratan de abordar esta primera problemática, la de la menor cuantía. Pero me pareció muy interesante una experiencia que fue la de Nueva York en el año 1993, donde se crean los tribunales de comunidad. ¿Qué son los tribunales de comunidad? Es un tribunal que se establece en el medio de un barrio, donde se invita a la gente del barrio que forme parte de un consejo asesor, donde la persona tiene la posibilidad de que le arbitren su conflicto con el tercero, abogados de la matrícula, y en la medida de que puedan, que lleguen a un acuerdo a través de una mediación. La opción que tiene la persona es negar esto e ir a un juez penal, por ejemplo, o a un juez civil, pero ya tiene que contratar un abogado. Esta inmediatez, la ausencia de un abogado para tener que presentarse a hacer el reclamo, y los horarios flexibles. En el caso de ellos, funcionan hasta las 23 horas. Hay mucha gente que va a establecer su demanda después de las 19 o 20 horas, que es cuando sale de trabajar. Estas respuestas, que son flexibles, modernas, nos llevan a pensar en otras. No sé si ustedes, por ejemplo, vieron una película que se llama Locos de Ira, por Jack Nicholson, por ahí alguno la recuerda. Ante una situación de violencia que se genera en un avión, la jueza le ordena un tratamiento psicológico y le pone un terapeuta que lo vuelve más loco de lo que era hasta que lo encamina. La posibilidad de que se hagan tratamientos sobre temas como adicciones, por ejemplo, o que se hagan temas con tratamientos psicológicos, o que se hagan cursos, por ejemplo, sobre la seguridad vial, realmente es lo que puede provocar un cambio. Nosotros cuando miramos y tratamos de compartir estas experiencias con las autoridades políticas, los invitamos a que realmente imaginen a una ciudad moderna diferente al casco territorial de hace 20 años, donde no podemos más pedirle a una persona que venga a tribunales o al juzgado desde un barrio donde muchas veces no siquiera llega el colectivo. Y cuando llega, tiene que caminar 15 o 20 o 30 cuadras en lugares donde no hay ni siquiera cemento. Entonces, el primer día que llueve, la persona no puede venir.
Uno esto le parece que es un tema menor, que no se da cuenta porque dice, uy, sí, entiendo que hay índices de pobreza, pero lo tiene que ver, lo tiene que visualizar. Quiero cerrar nada más con alguna experiencia. Había una señora que tenía que llevar a su chico al hospital. Entonces, por una circunstancia X, que yo la conozco, y voy al barrio ese, le pregunto puntualmente por qué no lo llevaba. Entonces me daba vuelta, me decía, sí, bueno, la semana que viene. Bueno, un día me puse un poco más firme y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo llevas? Y me dice, porque yo para llevarlo al hospital tengo que salir a las 4 o 5 de la mañana, porque si no llego antes de las 6 de la mañana, no me alcanzan a dar el turno. Y si yo salgo antes de las 5 de la mañana de mi casa, me la roban. Entonces, la verdad es que desde esa lógica uno no la entiende porque uno no está metido en el problema. ¿Cómo vamos a resolver un conflicto de alguien al cual nosotros no lo entendemos? Bueno, finalmente, y a modo de cierre, quiero contarles que hace unos años, con el que era procurador en ese momento, el doctor de la Cruz, que después falleció, juntamente con el fiscal general de Mar del Plata, el doctor Fernández Garelo, y por la Secretaría del Ministerio de Justicia estaba el doctor Monterici, que actualmente es camarista. Hicimos un proyecto en este sentido, un proyecto muy lindo donde las contravenciones las descomprimíamos de la sede penal, las poníamos en la órbita municipal, generábamos una descentralización territorial y además le incorporábamos algunas cuestiones civiles menores. Si yo puedo establecer una indemnización por un tema de consumo, ¿cómo no lo puedo hacer en el mismo término en un tema de un accidente de tránsito, por ejemplo, para la reparación del vehículo? Bueno, ese proyecto que estuvo muy bien incardinado, luego falleció el procurador, quedó en estado parlamentario hasta que lo perdió y nunca fue tratado. Desde ya muchas gracias y les dejo un pequeño video que representa un poco lo que yo me pregunto sobre la territorialidad, el servicio y la familiaridad. Muchas gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer